8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha nos acompaña vía telemática Fernando Bastiás, defensor de los derechos humanos, activista de derechos humanos. Allá un pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación. Le damos la bienvenida. Fernando, buenos días. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El Ministerio de Educación dice que activó los protocolos de actuación por un presunto caso de violencia sexual ocurrido en un colegio de la capital de la República. Esto tras conocer un caso de violencia sexual cometido presuntamente por un docente en un colegio tradicional de Quito. El Ministerio de Educación dijo que se han activado inmediatamente los protocolos y las rutas de actuación para estos casos. Actualmente se han implementado las medidas de protección a favor de las presuntas víctimas, garantizando el acompañamiento psicológico y pedagógico, dice a esta hora la cartera de Estado. Un caso adicional a los que ya se han registrado durante este año, no es algo nuevo. Lamentablemente, cada vez que nos enteramos de esto, no las autoridades tienen esa misma respuesta. Lo cierto es que no han podido detener estos casos de abuso o de presunto abuso sexual en los establecimientos educativos. Desde su perspectiva, ¿cómo actuar en estos casos? ¿Cómo valorar la reacción que han tenido las autoridades? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y también a quienes nos están oyendo. Sin duda alguna, este 2023 y al igual que el 2022 ha existido una progresiva desprotección a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sobre todo en espacios en donde debería haber un rol de protección, de cuidado mucho más fuerte, en este caso en institutos educativos. El tema de la violencia sexual es un problema que se ha ido incrementando progresivamente, sobre todo a través de la impunidad. Es decir, que los padres saben que tienen que denunciar, pero esas denuncias siguen sin ningún tipo de avance, de seguimiento o investigación y son, de hecho, cubiertas por autoridades, entre otros casos, ¿no? Y esa desprotección también se agudiza con la penetración de la violencia y del crimen organizado dentro de las instituciones educativas. De hecho, quienes son los que más son afectados en un contexto de violencia generalizada, no solamente con presencia del crimen organizado, son los niños, niñas y adolescentes. Y frente a esto no hay una ruta clara de cómo primero construir un protocolo que funcione, Uh-huh. pero también espacios de prevención de todo este tipo de violencias. Y nuevamente, como calificamos a la forma en la que actúan las instituciones públicas como reactivas. Y ese es un problema muy grande. Hola Fernando, qué gusto saludarle, buenos días. Eh, Otra vez volvemos a abordar estos temas que digamos ya se vuelven recurrentes, es una cosa realmente lamentable, ¿no? Es decir, uno cuando ve estas noticias le viene a la cabeza lo que pasó, por ejemplo, con el famoso caso Ampetra acá en Quito. Eh, Desde el Estado, ¿qué misión debería cumplir, por ejemplo, el Ministerio de Educación a través de sus direcciones, además, ¿no? Distritales, provinciales, etcétera, para tener un mayor control y vigilancia de lo que ocurre dentro de las instituciones educativas? Sí, eh, lo primero es reconocer de que hay un problema muy, muy grande, ¿no? Resultado de esta desaparición progresiva del Estado en la vida de las personas, sobre todo en los grupos de atención prioritaria, en este caso de niños, niñas y adolescentes. Y toda la destrucción que ha tenido la institucionalidad del sector educativo, sobre todo las escuelas públicas, ha ocasionado que problemas que inicialmente eran estructurales ahora se vuelvan generalizados y afecten aún a más personas. Entonces, me parece que lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Educación es volver a reactualizar sus protocolos y que esos protocolos lleguen no solamente a los funcionarios públicos, sino que también haya un trabajo articulado entre padres, entre los mismos estudiantes también, y por supuesto de la mano de expertos y de expertas que tendría que tener todas las instituciones educativas, lo cual no hay, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de la infraestructura, ¿no? De toda la destrucción de la infraestructura en escuelas y colegios en ciudades del Ecuador.
pero también esta afectación a propósito del tejido comunitario dentro de la escuela, ¿no? Los estudiantes, niños, niñas, adolescentes, van algunos sin comer, escuchan o viven los efectos también de la crisis económica y también viven los efectos de la crisis de inseguridad. Exacto, sobre el tema de la crisis de inseguridad. Antes de esta masacre ocurrida en el Guasmo Sur, se hablaba o se registraban 200 niños asesinados en toda esta serie de hechos delictivos que se han dado en el país, fundamentalmente en la zona 8. Ayer conocimos el caso de este padre de familia que transportaba a sus hijos en una buseta en Quevedo y que fue secuestrado también aparentemente con fines extorsivos. Y en el secuestro habían 3 menores de edad. La ministra de Gobierno ha sido llamada a comparecer a la Asamblea Nacional por parte de la Comisión de la Niñez para que explique los avances del Plan Fénix y las medidas de seguridad para combatir la violencia que está afectando a los menores de edad. ¿Cómo mira usted este Plan Fénix? ¿Se conoce de alguna parte específica de este plan de seguridad que vaya dirigido precisamente a tratar de evitar que los niños, que los adolescentes sean víctimas, como los denominan las autoridades, colaterales de esta ola de violencia? Sí, primero a propósito del Plan Fénix, como tiene que ser una política pública de seguridad, toda política pública de seguridad tiene que ser pública, tiene que ser transparente, estructurada, articulada, y si no existe, no es un plan, sigue formando parte del el discurso. Y frente a eso tenemos un ejemplo muy tangible en Guayaquil, el Plan Cantonal por la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Fue un proceso construido inclusive con asistencia técnica de agencias de Naciones Unidas y sociedad civil y es público. De allí a operativizar temas de inteligencia militar, policial, es otra cosa, eso sí es confidencial, eso sí es privado. Pero el Plan Fénix tiene que ser transparentado para nosotros poder saber si es que realmente se está combatiendo la inseguridad. Sobre lo segundo, de la violencia específicamente a niños, niñas, adolescentes, hay que rechazar el discurso del Ejecutivo sobre daños colaterales. No hay daños colaterales, hay daños directos, porque no hay como una violencia justificada o legitimada, ¿no? Los niños que fallecen, que son asesinados, resultado de la actuación del crimen organizado, son víctimas directas, independientemente si hayan o no tenido que ver con el tejido criminal, porque aquí hay una cosa muy importante y que de hecho lo menciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que de hecho elaboró un informe en el 2015 sobre el impacto del crimen organizado en niños, niñas, adolescentes, ¿no? Pero sigue siendo un poco está muy general, pero en este año elaboró uno a propósito del efecto del crimen organizado en Centroamérica y recoge algunos efectos que de hecho ya están ocurriendo aquí en Ecuador, ¿no? Por un lado, los efectos directos que provoca el crimen organizado a propósito del reclutamiento forzado. A propósito del tema de la revictimización, porque usualmente son muy susceptibles de poder ser usados para cometer crímenes atroces o para poder enfrentarse en contextos de bandas, ¿no? Los cientos de niños que han fallecido este año no solamente son víctimas de enfrentamientos, sino también, por ejemplo, con lo que pasó el Guasmo Sur, porque son vistas justamente como botines de guerra. Pero también hay una alerta ahí que tenemos que hacer como sociedad, y es que frente a esta situación de inseguridad no podemos permitir tampoco que haya una represión estatal, ¿no? Y que con la excusa de la inseguridad se pueda legitimar graves violaciones a derechos humanos y, quién sabe, inclusive también de niños ni niñas, adolescentes inocentes. De hecho, ya estamos escuchando del cómo se está proponiendo el aumentar penas para jóvenes o de eliminar la inimputabilidad de menores de edad. Y allí también hay una preocupación muy grave. A los menores de edad, de que se les ponen medidas socioeducativas para la reinserción porque están involucrados en algunos delitos, esos centros de privación de libertad para menores de edad son una réplica exacta de los centros de privación de libertad para adultos. Entonces, esta lógica de seguir queriendo retener personas sin asegurar espacios de rehabilitación sigue siendo como infructuoso. Y hay una responsabilidad directa sobre todo lo que le está pasando a los niños, niñas, adolescentes en el Ecuador. No solamente quienes son víctimas de la delincuencia, sino también aquellos niños, niñas, adolescentes que son reclutados forzosamente para involucrarse en el tejido criminal. Porque justamente lo que estamos alertando
primero es esta deserción enorme de jóvenes del sistema escolar, pero también de las condiciones económicas precarias en las que viven muchas familias. Fernando, nos va quedando poco tiempo y yo quería pedirle una opinión con respecto a estas revelaciones últimas de los chats también, que tienen que ver con la dinámica de los centros de privación de libertad. Ayer se conoció que este señor Norero pagaba el mantenimiento de patrulleros y que su contacto para eso además era un coronel de policía de apellido Mazón. Hemos conocido de un coronel que logró recaudar un patrimonio de $10 millones, y de exdirectores del SNAI que han sido cómplices, encubridores y casi que colaboradores de criminales como Norero. ¿Qué decir de aquello y la situación que estamos viviendo? Sobre todo por ese relato que políticamente han tratado de utilizar para referirse a un narcoestado, a la narcopolítica, de acusar de narcos, por ejemplo, a las personas que decidimos votar no en la última consulta popular, pero resulta que ahora todas estas cosas les están explotando justamente en la cara a todos estos actores políticos y mediáticos también que sostenían estas narrativas. Sí, en efecto, en los últimos años se ha manejado con mucha irresponsabilidad, no solamente el término, sino también la política de seguridad en el Ecuador, ¿no? Al inicio se acusaba de terroristas a la serie de organizaciones sociales que se pronunciaban contra las políticas del gobierno, quienes participaban en las manifestaciones sociales, e inclusive en el tema del contexto carcelario se acusaba a las familias de responsables y causantes de la crisis carcelaria, de la penetración del crimen organizado, ¿no? Una mirada militar específicamente dirigida a las personas empobrecidas, y contra ellos iba el discurso punitivo y contra ellos iba también la cárcel. Y organizaciones, entre ellas el CDH, también denunciaba toda la participación y responsabilidad que tenían altos mandos de la fuerza pública, pero también del Estado, de que se permitía no solamente el ingreso de armas, sino de que fallecieran ahora más de 600 personas privadas de libertad en contextos carcelarios. Entonces, por supuesto, el caso Metástasis es solo una prueba más de lo que hemos venido denunciando desde hace muchos años. Nos preocupa que recién ahora se exponga, pero también nos preocupa de que sea posicionada como el único caso. Imagínense, si solo se revisó el celular de una persona que inclusive ahora está muerta, ¿qué pasaría si se revisara el celular de todos los líderes o duros de las bandas de crimen organizado en todos los centros penitenciarios? Y aquí tiene que ser una oportunidad para el gobierno y los futuros de repensar el cómo combato el crimen organizado. La respuesta punitiva, represiva, no me va a funcionar de nada, porque el crimen organizado está penetrado por todos lados. Entonces, pero lo primero es una investigación real e integral. Esperemos que todos los nombres que aparecen en los chats, que ahora son públicos, realmente tengan un proceso y que sean responsables de algo, y que no nuevamente las y los ecuatorianos seamos víctimas de un show mediático mientras matan a nuestras familias a diario. Muchísimas gracias, Fernando. Muy gentil por habernos acompañado en esta entrevista. A ambos, igualmente. Un abrazo. Gracias, Fernando. Un abrazo. Lo propio para Fernando Bastias, defensor de los derechos humanos, que nos acompañó en esta entrevista en vivo y en directo vía Zoom desde la ciudad de Guayaquil, comentando esta situación que nos mantiene sin duda con mucho temor por la violencia que alcanza niveles sin precedentes y que afecta ahora directamente a los niños. Me gustó la frase en la que dijo las personas, los niños que han sido asesinados fruto de esta ola de violencia no son víctimas colaterales, son víctimas directas, víctimas inocentes. 8:59, tiempo de despedirnos.